Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes la verdad histórica de la palabra. Ese es el título de la enseñanza para ustedes que acostumbran a tomar nota. Y vamos a mirar el texto de la segunda epístola del apóstol en el capítulo 1, versículos 16 al 18. Si me acompañan, por favor. Vamos a mirar el texto y dice la palabra del Señor. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, esa desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y es necesario entonces que nosotros identifiquemos que la palabra de Dios refleja verdad, que no es algo artificial, que la palabra de Dios no es un invento. La palabra de Dios refleja la verdad histórica de lo que es Dios y de lo que Dios hizo por nosotros. Y es lo que acabamos de leer en esta porción de la Escritura. Eso es poder encontrar realmente y ver que la palabra de Dios está reflejando la verdad histórica de lo que Dios es. Lastimosamente en muchos lugares no se enseña lo que la Escritura está diciendo. Muchos hombres vienen a enseñar cosas que no son y que no están en línea con la palabra. Y eso era lo que estaba sucediendo en aquel momento. Recordemos que el contexto histórico nos recuerda de que habían falsos hombres que se habían metido allí en la iglesia y a la final los iban a tratar de desviar. Y si miramos en el contexto un poco, mirando el versículo 12 del capítulo 1, dice: por tanto siempre estaré listo para recordaros, dice el apóstol Pedro, estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas y sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y observa el versículo 15, por favor. En la Escritura dice: también yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, poder recordar estas cosas. Es interesante porque cuando nosotros miramos aquí, Pedro está hablando como en un tiempo que pareciera futuro. Yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida. Y nos muestra como un tiempo futuro. Sin embargo, en el futuro, en el tiempo, en el contexto judío, no es como a nosotros en nuestro español hoy en día. Que cuando centramos hacia un futuro estamos diciendo algo que está por venir, algo que está por llegar. Sino que realmente, en este caso, es algo que es de lo que está sucediendo en ellos. Y por eso él dice, para que podáis recordar estas cosas. Si encontramos un mal contexto, ¿sí? Si se toma así, entonces podríamos decir que como en algunos casos se enseña, como en el caso de la iglesia de Roma, que enseña que Pedro, cuando escribió esto, lo que quiso decir es: cuando yo muera después, entonces voy a estar intercediendo por ustedes y voy a estarles enseñando para que no caigan. Pero eso es una completa herejía. Pedro está hablando de la realidad, de lo que está pasando, y es donde nosotros tenemos que prestarle atención. Y nos hace el abrebocas precisamente a lo que nos muestran los versículos 16 al 18. Y aquí, si usted observa, Pedro dice en el versículo 16: porque cuando os dimos a conocer, y la palabra conocer acá en el griego es ñorizo, que significa dar a conocer o revelar algo que no se ha entendido completamente. Es una palabra completamente diferente al conocimiento que vemos en el resto del contexto del capítulo, que nos habla de la necesidad donde nosotros tenemos que estar conociendo ya lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes, para nosotros estar firmes y seguros de que no nos vengan a enseñar un evangelio que no es.
Ahora, aquí hay una pregunta. Cuando miramos en el contexto estos 3 versículos, si usted lo contempla, se dará cuenta que Pedro está hablando de la transfiguración, que fue en relación con la lectura que hicimos en el intermedio. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué ha escogido Pedro la transfiguración para su consideración en esta epístola, entre todos los recuerdos del ministerio de Jesús? ¿Por qué Pedro acá viene a hablarles a ellos dentro del contexto de lo que está pasando? Hay unos falsos maestros, los quieren desviar, los quieren sacar. Realmente, recuerden, estaba el gnosticismo y los quería realmente hacer desviar de que ellos tenían que tener un conocimiento superior y que eso era solo para algunos. Pero en este caso, entonces, lo que hace Pedro es que toma la transfiguración. ¿Y sabe qué? Es que la transfiguración, precisamente, mis hermanos, que Jesús da a Pedro, da el conocimiento de que todo creyente al final tendrá abiertas de par en par las puertas del reino eterno. Observa el versículo 11 que Pedro ya lo había mencionado, y Pedro dice: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la transfiguración tiene el énfasis hacia mostrar precisamente esa seguridad que debía haber en el creyente en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de enumerar Pedro muchos detalles de este evento, que es un evento realmente memorable, lo que Pedro hace es que Pedro enfatiza los puntos principales. Pedro empieza a hablar del poder y la venida de Jesucristo, de la honra y de las glorias celestiales otorgadas a nuestro Señor Jesucristo y su confirmación por parte del Padre que está en los cielos. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que el centro es el Señor Jesucristo. Que ellos, en el caso de Pedro, como testigos humanos, los apóstoles se les permitió echarle una ojeada al cielo. Es decir, el privilegio de haber estado ellos presentes con el Señor Jesucristo, de estar con Él. ¿Sí? Estos apóstoles, que uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado con Jesucristo, ¿sí? Verlo a Él, conocerlo a Él, estar con Él. Entonces los apóstoles se les permitió echarle una ojeada realmente al cielo, en el cual se puede ver que el Señor Jesucristo gobierna con poder, con honra, con honor, con gloria, y en el cual Él es el Hijo del Dios que describe y del cual recibimos el amor y la aprobación que es del Padre. Es decir, no solamente porque Jesús lo haya anunciado, sino porque el Padre mismo respaldó a Jesucristo. Y lo que Pedro hace aquí es que elige centrarse en la transfiguración para demostrar que él puede certificar personalmente la veracidad de la enseñanza de Jesucristo. Porque ya estaremos mirando que había un grave problema aquí. Ahora, Pedro lo que hace es que él afirma que al creyente le espera la gloriosa entrada en el reino de Dios, como ya lo mencioné, y que cada uno realmente, como lo dice el versículo 10, debe esforzarse todavía más por hacer firme su llamamiento y elección. No porque no lo tenga, sino porque ya lo tiene. Pero que la responsabilidad del creyente es esforzarse por hacer firme su llamamiento y elección. Observa el versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y entonces en esta mañana vamos a mirar realmente 3 puntos concretos que nos muestra aquí la Escritura en cuanto a lo que es la obra de la palabra en la vida creyente. Nosotros estuvimos hablando en nuestra última enseñanza acerca de una primera obra, que era ¿cuál? La palabra lo que hace con nosotros es, como obra, recordarnos. Y si acuerdan que Pedro lo dice,
versículo 12, siempre estaré listo para recordarles. Versículo 13, estimularos recordándoos estas cosas. Y versículo 15, yo procuraré con diligencia que podáis recordar estas cosas. Es decir, la palabra como obra nos recuerda, siempre nos está recordando. Es necesario. Pero lo segundo entonces que vamos a ver en esta mañana acá como obra de la palabra dentro de la historia de la palabra es que la palabra también refleja, ¿sí? Y es lo que Pedro toma acá. Vamos a ver esa obra que cumple la palabra al reflejar precisamente, en este caso, toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16, si tú centras tu mirada realmente, te podrás dar cuenta que Pedro está diciendo, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, la venida. La venida de que me queda muy bajito y entonces, ¿no? ¿Está bien? Ok. La venida. ¿La venida de quién? De Cristo. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de Cristo, si miramos en este versículo, lo que Pedro está haciendo aquí es que está presentando su mensaje primeramente en forma negativa, en términos de rechazo. Y luego nos lo muestra de manera positivamente la revelación de una posición privilegiada como testigos oculares. Ese es el punto. Y estaremos mirando precisamente. Porque observa que Pedro comienza diciendo, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, no seguimos fábulas ingeniosas e inventadas. Y Pedro no es solo un pastor que habla en términos personales a miembros de su iglesia, sino que también Pedro lo está haciendo desde la perspectiva de que pertenece al cuerpo apostólico. Es decir, Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Usted lo recordará acá en el capítulo 1, versículo 1, cuando él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, Pedro no solamente está como pastor, ya lo mencioné, sino que realmente él está también desde la perspectiva de que él fue un apóstol y como apóstol él estuvo al frente precisamente de la iglesia. Es decir, junto con los demás apóstoles, él habla con autoridad acerca de la veracidad del Evangelio. Él está presentando el Evangelio, él les ha comentado el Evangelio, ustedes lo tenemos y lo hemos estudiado acá en el capítulo 1, cuando estábamos hablando a aquellos que han recibido una fe igualmente preciosa a la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el Evangelio. Es decir, la certeza, la confianza, la seguridad. Y entonces ahora, ¿cuál es el punto aquí en lo negativo que estaba mencionando? Que el contraste era que los falsos profetas buscaban distorsionar el Evangelio o enseñar sus propias fábulas y leyendas. Y por eso Pedro lo que hace es que declara su oposición apostólica. Es decir, cuando nosotros encontramos acá que él lo dice en forma negativa, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Está hablando en términos, en el griego, para cuentos o mitos. Es decir, según Pedro, los falsos maestros estaban enseñando a los miembros de la iglesia herejías destructivas. Observa el capítulo 2, versículo 1 de la misma carta, que él dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué dice la Escritura? Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y en el versículo 3, si lo observas, dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Os explotarán con falsas palabras. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que la Escritura nos está enseñando frente a lo que los hombres quieran llegar a enseñar. En este caso, era lo que estaba sucediendo en la iglesia y Pedro estaba ahí precisamente poniendo a la iglesia, llevándola a tener cuidado, a prestar atención.
¿Por qué? Porque esta clase de falsos maestros, precisamente, lo que hacían ellos es que se burlaban de la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces las personas nos dicen, ¿y dónde está el regreso del Señor Jesucristo? ¿Dónde está? Uno ve en la calle que hay escritos en las paredes, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente dice, ¿y dónde está eso? Observa el capítulo 3, por favor, de esta preciosa carta, de esta epístola, que el apóstol Pablo, en el versículo, en el versículo 3 dice, 3 al 4, 3 y 4 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, mira, burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Es decir, en pocas palabras, no ha pasado nada. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Más bien dedícate a otra cosa o utiliza otro método. Como algún hombre que una vez me dijo, me encanta ver cómo usted realmente se prepara. Pero sabe una cosa, usted pierde el tiempo al ponerse a explicar la Escritura. Porque con lo que usted ha recibido en cursos, usted debía ser un motivador a las personas. Ser un hombre que lleve para que la gente se sienta mejor dentro de la iglesia. Qué tremendo, mi hermano. Porque tú no vienes a sentirte bien a este lugar. Ni tú vienes tampoco a que te hablen palabras bonitas. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios, que es la que tiene el poder bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no podemos ignorar toda la historia de la Escritura. Y es lo que precisamente Pedro se está centrando aquí. Porque estos falsos maestros niegan el fundamento histórico del mensaje del Evangelio. Y presentan en su lugar sus propios mitos, sus propias fábulas ingeniosamente inventadas. Mira cómo Pedro se los dice, fábulas ingeniosamente inventadas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un mito? Para que podamos comprenderlo un poco mejor. Y un mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos sin referencia ninguna a la realidad. Cuando tuve la oportunidad de compartirle a un familiar cercano de la palabra, cuando le dije que terminaba mi carrera de la universidad y me dedicaba a las cosas del Señor, esa persona me había ofrecido que me fuera a vivir al exterior para hacer una especialización allá, pero tomé la decisión de quedarme y empezar a aprender la palabra del Señor. Me dijo, ¿sabes una cosa? Escogiste lo peor, porque la Biblia solamente es un libro de fábulas y de mitos. Mira el concepto erróneo de aquellos que no conocen del Señor. Sin embargo, vienen hombres, falsos maestros, a enseñarles los mitos y las fábulas, y a ellos sí les creen. Esa es la contradicción ahí. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es tener un foco de su atención hacia el hombre, pero el mito carece realmente de poder redentor. Quiero que vayas a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, observa lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo está mencionando esta palabra que la ha utilizado bastante. Ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le está diciendo a Timoteo. Y en 2 Timoteo, si vas allá y miras también en el capítulo 4, versículo 4, le está diciendo, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A mitos. Entonces recuerda que un mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos, sin referencia ninguna a la realidad. Y esto contrasta realmente con la Escritura, que se origina en Dios. La Escritura se origina en Dios. La Biblia está divinamente inspirada, está enraizada en la historia y en la innegable verdad. Es decir,
porque ha sido exhalada por Dios a través de su Santo Espíritu. Finalmente tenemos que ver entonces acá que el mensaje del Evangelio es el que redime al hombre del pecado y el que glorifica a Dios, por lo cual nosotros necesitamos estar exponiendo el Evangelio de Dios, para que el hombre que lo comprende, al cual Dios le concede ese arrepentimiento, pueda entender que su condición caída no le permite estar por sí mismo delante de Dios. Y Pedro, cuando llama a los mitos de estos falsos profetas, precisamente en la versión Reina Valera, usted se dará cuenta que le llama cuentos ingeniosos. O como dice en la versión Las Américas, las fábulas ingeniosas o inventadas. Porque nos damos cuenta acá que lo que el apóstol Pedro está diciendo es que realmente ellos como apóstoles se negaron a seguir las fábulas manufacturadas por hombres, que rechazaron la supuesta autoridad realmente de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que viene de un contexto donde el gnosticismo estaba precisamente ahí, tratando de llevar a las personas. Lastimosamente me encontré con un hombre que durante mucho tiempo estuvo en una iglesia, no tuvo fundamentos, y después cuando le presentaron realmente el que se podía hacer un judaizante, entonces dijo, wow, ¿cuánto tiempo he perdido realmente metido en una iglesia esas? Y le dije, si niegas a Jesucristo, estás negando completamente todo el Evangelio. Pero él me dijo, no, yo creo en Jesucristo. Es que el punto no es creer en Jesucristo, porque él cree en Jesucristo, pero lo ve como alguien más dentro de el conocimiento de la Biblia. Pero no lo está viendo como el Señor de sus vidas y como el único en el cual hay redención. Y eso era lo que estos hombres estaban buscando precisamente, desviar. Pero precisamente los apóstoles, con la autoridad que les había sido dada, ellos se pararon firmes a decir, no, ese no es el Evangelio. Y lo que Pedro hace aquí en su epístola precisamente es que Pedro no explica el contenido de estos cuentos, él no se centra en estos cuentos, sino más bien lo que hace es que Pedro recuerda a sus lectores el contenido del Evangelio. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender, iglesia. A no centrarnos en tratar de argumentar para refutarle a las personas dentro del error de ellos, sino a presentar realmente el Evangelio con lo que es. Y por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que es el Evangelio. No a desgastarnos hablando de lo que no tiene valor, de lo fútil, y hablar realmente de lo que es. Este es el Evangelio de Dios, esto es lo que ha hecho. Y cuando tú miras el contexto de este capítulo, tú te das cuenta que Pedro, ya como lo he mencionado en los versículos 1 y 2, está hablando de la fe que hemos recibido por parte del Padre en Jesucristo y la justicia por medio de Jesucristo. Es decir, una justicia imputada mediante el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor, dice el versículo 2. No podemos perder entonces el contexto de lo que Pedro está manejando acá, para refutar precisamente a esos hombres. Y por eso, si usted se da cuenta, entonces Pedro dice ahí en el mismo versículo 16, mi amado, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando os dimos a conocer. Observa el texto, por favor. Y si quieres, marca ese conocer, como ya lo mencioné, la palabra ñorizo en el griego, que significa revelar algo nuevo. Revelar algo nuevo, ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere la Escritura? Bueno, tenía que ver precisamente con la transfiguración, porque es lo que nos muestra el contexto. Pero estaba mostrando, estaba revelando realmente, revelando el significado de lo que es que nosotros un día vamos a estar con la persona de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la gloriosa venida, y cada uno de nosotros realmente debemos estar centrados ahí. Y estas palabras tienen que ser vistas realmente en el contexto del pasaje, porque se refieren, como lo he estado mencionando, a toda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. Y Pedro lo que hace es que narra acá
lo que sucedió cuando él junto con Juan y Jacobo, dice la versión, o Santiago, que era el mismo, vislumbraron el poder y la majestad de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a su reino eterno. Pocas veces le prestamos atención a ello, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente es lo que Pedro quiere mostrar acá para que haya esa seguridad, esa confianza, porque podemos gastarnos toda la vida, tal vez algunos llevaremos más años que otros dentro de esta congregación o dentro de otras congregaciones. Ha pasado el tiempo, pero ¿qué? ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿Seré igual a cualquier otro tipo de secta? ¿Sí? Que esté desviada. Eso es lo que la gente cree. Uno más. Según el nombre y la denominación. Pero ¿realmente comprendes lo que te espera? Recuerda que Pablo lo pide en oración en Efesios capítulo 1, versículo 17, cuando él dice, y esto os pido en oración, que os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos mejor y que ilumine los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis a qué esperanza habéis sido llamados. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza en la que nosotros estamos acá? ¿Cuál es la esperanza de que nosotros nos reunimos en un lugar como estos para exaltar el nombre de Jesucristo, para dar gloria y honra al Padre? Es que la Biblia manda reunirnos o congregarnos un domingo. No, mi amado. Nosotros lo hacemos con un entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo, con una comprensión de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque cuando Él está hablando acá de venida, precisamente, no está hablando en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra venida, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra en el griego es parousia, para explicar el regreso prometido de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que los apóstoles frecuentemente estaban dando testimonio en sus escritos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo puedes anotar ahí, Mateo 24:3 o Juan 14:3 o 1 Corintios capítulo 15 versículos 23. Y lo que nos está dejando ver es que cuando Cristo vuelva, Cristo manifestará su poder al derrotar las fuerzas de sus adversarios. La pregunta aquí es, ¿estás esperando la segunda venida del Señor? ¿O te sientes que más bien puedes estar en un lugar como estos para que al terminar el culto simplemente salgas y digas, ya cumplí? Ya estuve ahí, ya me reuní. Pero tenemos que observar entonces, mis hermanos, que cuando observamos acá el texto precisamente nos está diciendo, os dimos a conocer. ¿Qué es lo que Pedro está dando a conocer a sus hermanos, los lectores de la carta? Observa el texto. Y dice el poder y la venida. ¿Sí? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si unimos los dos términos, podemos decir la poderosa venida de Jesucristo. Es decir, va a ser una venida poderosa. No va a ser algo insignificante, va a ser una poderosa venida. La aparición de nuestro Señor Jesús es una venida que se caracterizará con poder. Eso es lo que va a suceder. No va a ser algo simple. No estamos ante un diosecito, no estamos ante una imagen o algo que nosotros nos hemos inventado. Recuerda que la lucha, el conflicto era entre aquellos que enseñaban fábulas, mitos, cosas completamente diferentes. Porque dentro de muchos lugares no hay ese temor y esa reverencia por el desconocimiento precisamente de a quién se está adorando. Pero la palabra griega acá, como ya lo mencioné, venida, está haciendo referencia precisamente a parousia y no se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino al regreso a la tierra, es decir, la segunda venida.
Y Pedro recuerda, porque no lo podemos sacar del contexto, que era necesario recordar, estar recordando lo que él les había enseñado, cómo recordarlo aún después de su partida. Versículo 15, cuando él dice, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Es decir, es algo que el creyente tiene que estar recordando. Y yo te animo a que te preguntes, que estás acá en este salón, en este auditorio, a cada cuánto estás recordando o meditando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estás orando para que el Padre envíe a su Hijo? Porque de lo contrario, estamos esperando a que pase el tiempo, nos celebramos nuestros cumpleaños. Tal vez nos abrazamos, nos regalamos una torta y simplemente decimos, bueno, sí, un año más, un año menos de vida, pero ¿dónde vamos a terminar? Mi anhelo es poder ver la gloriosa venida del Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor me lo permite ver? O como muchos que durmieron, como dice la palabra. En el contexto de la epístola, mis hermanos, Pedro está jugando, digámoslo así, o utiliza más bien en una forma de juego la palabra de una manera tan significativa que lo hace para mostrarle a que los burladores se hagan esa pregunta. Cuando ellos preguntaron en el capítulo 3, versículo 4, ¿dónde está la venida que él prometió? Porque ellos lo hacen de forma burlesca. Ahora él dice, no, usted no puede estar pensando en esas fábulas ingeniosas. Usted tiene que estar centrado en que va a llegar un momento en que el Señor venga. Y el Nuevo Testamento realmente, siempre, como ya lo mencioné, cuando habla de una venida se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ha utilizado este término con el regreso de nuestro Señor Jesucristo y vemos realmente su venida como la revelación del poder de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos, porque Pedro está dando una firmeza y diciendo, aun cuando yo me vaya, le está diciendo a sus lectores, tú tienes que estar recordando que el Señor Jesucristo va a volver. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos testigos, observa, él dice ahí, nosotros fuimos testigos oculares. Es decir, nosotros lo vimos, no es un invento. Nosotros vimos la transfiguración de Jesús, nosotros la pudimos observar, la figura de este evento glorioso, majestuoso, que va a ser lo más grande y lo más maravilloso. Y aunque Juan murió, Pedro murió y Jacobo murió, y tal vez tú y yo vamos a morir también, pero debemos pensar que cuando el Señor Jesucristo venga, realmente va a ser algo majestuoso, va a ser algo maravilloso, y es por eso que él dice acá, observan el texto, que él dice, fuimos testigos oculares, ¿de qué? De su majestad, fuimos testigos oculares. Ese es el punto, mis amados. Él haciendo un énfasis que recae en el término testigos oculares, es decir, nosotros lo vimos. ¿Tú recuerdas cuando el apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 1 al 3, que él dijo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos? De eso les queremos decir. La pregunta es, ¿dónde está el convencimiento de lo que nosotros tenemos en nuestra vida también? De ese fundamento en el corazón. Lastimosamente, creo que nos contagiamos hay veces como al estilo de la literatura helenística, que se le aplicaba a aquellos tras su iniciación, digámoslo así, que tenían un permiso especial para observar ciertos misterios de determinado culto religioso. Pero realmente lo que Pedro está diciendo acá, cuando él habla de testigos oculares, no depende precisamente de este contexto helenístico en el que ellos se encuentran. Recuerda que ellos venían de toda esa cultura helenística. Dado el contexto histórico, lo que los apóstoles estaban enfatizando, estos tres hombres, en el caso de Juan, de Jacobo y de Pedro, es que ellos habían sido observadores,
habían visto lo que había pasado en la transfiguración. Muchas veces enfocamos la transfiguración similar a la que se reflejó en Moisés cuando subió a hablar con Dios y bajó y tuvo que ponerse un velo, pero que después nos decía que ese velo, que ese resplandor iba desapareciendo. Pero realmente lo que podemos observar es que estos hombres pudieron ver y les fue revelado realmente que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será algo grande y maravilloso. Esos fueron los testigos oculares de la majestad de Jesús. ¡Qué privilegio! Ahora, usted y yo estamos escuchando una exposición de estas, tenemos el texto en nuestras manos, y ahí está el punto, ¿cómo voy a entender yo esto? ¿Cómo lo voy a creer? Y aquí encontramos un segundo punto de reflejar, y es que vemos que la Escritura en la historia de la palabra nos muestra el reflejo de la gloria de Cristo. Observa el versículo 17, nos muestra el reflejo de la gloria de Cristo. Versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y si miras, el texto está diciendo, pues Él, ¿quién? Cristo. ¿Qué pasó? Recibió honor y gloria de Dios Padre. Jesucristo recibe toda la gloria y la honra del propio Padre Celestial. Y Pedro está declarando precisamente que la predicación de los apóstoles es absolutamente digna de confianza, porque ellos hablan como testigos oculares de la persona y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está dando la riqueza de esta escritura, mis hermanos. Es decir, nuestro Jesús, el Jesús de la palabra, no es un Jesús inventado, no es un Jesús imaginado, como la gente a veces quiere pensar. Ellos, ¿quiénes? Estos tres apóstoles, vieron personalmente la gloria y el honor de Jesús. Y les fue mostrado desde el tiempo, tanto de su bautismo como hasta el momento de su ascensión, pero al ver precisamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque pudieran estar frente a Él, desde cuando fue bautizado, que usted recordará que se abrieron los cielos y que Dios el Padre también declara: este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Entonces ellos también vieron y observaron cuando fue ascendido a los cielos. Y recuerda que dos hombres llegan y le dicen, ¿qué? Dos varones, dos ángeles, les dicen, ¿qué? ¿Qué están mirando? Aquel Jesús regresará con poder y gloria. Juan, el apóstol, nos da testimonio de este hecho. Lo que pasa es que en nuestro orden bíblico están los evangelios. Pero Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, él dijo, o él declaró, y hemos visto su gloria, gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está en referencia con la transfiguración, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces pensamos que como el Evangelio de Juan está por allá, antes de las epístolas paulinas y de estas epístolas, entonces como que eso no me encaja. Pero tenemos que pensar realmente la declaración que Juan está haciendo. Y aquí tenemos una referencia a la ocasión precisamente en que Jesús fue transfigurado en ese monte alto con Moisés y con Elías. ¿Frente a qué? O al lado pues de Pedro, de Juan y de Santiago. Y cuando nuestro Señor Jesucristo realmente fue transfigurado, que es lo que Pedro está mencionando acá, y por eso el versículo 17, si tú observas en el texto, dice, pues cuando Él, ¿quién? Cristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Cuando Jesús fue transfigurado, su rostro resplandeció como sol. Lo leíamos precisamente en Mateo capítulo 17. El versículo dice que resplandeció como sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El versículo 5 nos dice que Él recibió realmente honor cuando la voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado,
tengo complacencia en Él, a Él oíd, a Él oíd. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que predicar. Las palabras de la Escritura, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer acá, ¿qué significa cuando Pedro está declarando que Él recibió honor y gloria? La gloria es una cualidad que pertenece a Dios y es compartida con Cristo. Solamente ellos dos pueden compartir la gloria. De resto, la Escritura nos dice que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie más. Pero entonces, cuando está diciéndonos acá que Él recibió honor y gloria, esa gloria es solamente compartida entre el Padre y Cristo. Pero cuando nos dice que recibió honor, es el reconocimiento de alguien que ha logrado precisamente una posición exaltada por medio de sus obras y logros, como cuando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que ha sido exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre más alto sobre todo nombre. Ese es el honor al que ha sido llevado nuestro Señor Jesucristo. La gloria es externa y visible, pero el honor es abstracto y desconocido hasta que es revelado. Y eso es lo que Pedro está diciendo acá, que cuando vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ellos pudieron observar toda la grandeza y la magnificencia y el poder con que Él volverá. Y es lo que Pedro les está diciendo a sus lectores. ¿Sabes qué? Tienes que centrarte ahí. Tienes que pensar ahí, tienes que meter tu mirada ahí, les está diciendo a ellos. No te dejes engañar por los falsos maestros, es lo que Pedro les está diciendo. El Señor Jesucristo fue transfigurado en gloria celestial y reconocido honorablemente por parte de Dios, el Padre. Observa que dice, y recibió honor y gloria ¿de quién? De Dios el Padre. Y cuando tú miras la primera epístola del apóstol Pedro, él introduce la Trinidad al comienzo de su carta y la menciona 2 veces, precisamente en el capítulo 1, versículo 2, y en el capítulo 3, versículo 17. Pero el punto es que en esta segunda carta, precisamente, coloca la frase del Padre en el marco de la transfiguración. Es decir, el Padre le da honor y gloria a Cristo, a su Hijo. En esta cena, la gloria de Cristo está inseparablemente vinculada con la gloria de Dios. No se puede separar. La unidad del Padre y del Hijo se expresa en modo audible. Y aquí hay algo que es espectacular. Y quiero que observes el texto, mi hermano. Observa la manera como Pedro se dirige. Y nos deja ver sus raíces hebreas del temor y la reverencia aún a nombrar el nombre de Dios, valga la redundancia. Observa, dice, Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Él no dice, es que Dios o el Señor le dio o hizo esta declaración. No, Él guarda un respeto y una reverencia. Y eso es algo fundamental en la vida de un verdadero creyente, que entienda quién es Dios, su alto concepto de quién es Dios. Dios es santo, Dios está separado, Dios no es mi compinche, ni mi parcero, ni mi pana. Como lo expresó Pablo en 1 Timoteo 6:17, al que está sentado en el trono, que habita en luz inaccesible, donde nadie ha estado ni está. Nadie ha estado ni está. Necesitamos tener una visión elevada de Dios. Pedro la tenía. Y por eso él se expresa con reverencia. Esta es una expresión. La majestuosa gloria le hizo esta declaración. Él le dice, pues Dios le dijo. O Dios declaró tal cosa. No, él dice, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. ¿Cuál es la majestuosa gloria? La que se dirigió a aquella voz y que dijo,
este es mi Hijo amado. Quiero que vayas al Salmo 145, versículo 5, por favor. Y vas a darte cuenta que en el Salmo 145, versículo 5, hay una expresión precisamente, cuando dice, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras, meditaré. Pedro evita usar el nombre de Dios. Una traducción literal de esta cláusula describe particularmente el temor del judío, el temor que el judío tiene de transgredir el mandato de no tomar en vano el nombre de Dios. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, o Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Muchas veces nosotros nos sentimos como, no pasa, yo me puedo expresar de Dios de cualquier manera. No, un verdadero conocimiento de Dios lo lleva a tener una reverencia delante de Dios, un respeto delante de Dios, a expresarnos de la manera correcta como debemos expresarnos de Dios. Que aun cuando tenemos acceso directo ante el trono de la gracia, tenemos que hacerlo con respeto y con reverencia. El texto tiene la realidad de la siguiente lectura, podríamos decirlo acá, cuando lo declara. Una voz total como esta, que fue transmitida por la majestuosa gloria. Sin embargo, podemos darnos cuenta entonces que la relación entre el Padre y el Hijo es clara. Visto el mensaje transmitido por dicha voz, el Padre está contento con su Hijo, como lo declara la Escritura. El Padre se deleita en su Hijo. Y por eso es que Él dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Estoy muy contento. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Sabe una cosa, iglesia? Realmente el apóstol Pedro no necesitaba apoyarse en relatos escritos, ya que su memoria estaba muy fresca de lo que él había pasado con Jesús. Y la redacción realmente de esta declaración que Pedro está haciendo aquí tiene su fuente en Isaías 42:1, cuando el profeta declara, si quieres ir allá, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa es la expresión en el Antiguo Testamento que Dios hace por medio del profeta Isaías, de su Hijo Jesucristo, pero diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Ahora, aquí hay una pregunta, mis amados. ¿Cuál es el significado de esta proclamación divina? ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Por qué Pedro lo trae a cotación en lo que estamos estudiando acá? Y en primer lugar, Dios el Padre revela que Jesús es su Hijo. Él está diciendo, este es mi Hijo. Este es mi Hijo, en mayúscula. Mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pastor John Piper tiene un libro hermoso que se llama Los deleites de Dios, y donde deja ver cómo Dios se complace plenamente en su Hijo Jesucristo. Es decir, ¿a qué se refiere con que este es mi Hijo amado en quien me he complacido? Bueno, lo que significa es que si tú y yo reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, a quien el Padre ha enviado, entonces, como lo declara la Escritura, tenemos vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Y lo que podemos darnos cuenta acá es que Dios califica su declaración al añadir mi Hijo amado, que es referente a su Hijo Jesucristo. Significa que entonces Dios también nos ama, porque lo ha hecho por medio de Jesucristo. Es el amor de Dios. Y por eso Él dice finalmente ahí, estoy muy complacido con Él. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y el Padre lo dijo, luego Él lleva a cabo la obra redentora. Podemos darnos cuenta que entonces nuestro Señor Jesucristo es el receptor de la complacencia de Dios, tanto en su bautismo como en su transfiguración. Son los dos actos que nos dejan ver
la complacencia plena y absoluta de nuestro Dios. Y aquí encontramos un tercer punto, precisamente dentro del reflejo, la obra de reflejo que la Escritura nos lleva, que la palabra nos da dentro de toda la historia. La palabra siempre nos va a recordar, la palabra siempre nos va a reflejar. Versículo 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Ahora Pedro se vuelve y prácticamente reafirma lo que ya dijo en el versículo 17. Nosotros mismos escuchamos esta declaración. Nosotros la escuchamos. Yo la oí. Como cuando usted lleva un testigo y esa persona dice, sí, yo oí lo que Juan dijo. Yo soy testigo de que yo escuché que Juan dijo eso. Eso es lo que Pedro quiere mostrar acá. Al decir que Juan, que Jacobo o Santiago y él habían oído esa voz, que había hecho esa declaración de que Jesús es el Hijo amado en quien Dios se complace. Y si tú quieres agradar entonces a Dios, ¿en quién tienes que poner la mirada? En su Hijo. Porque cuando tú entonces escuchas al Hijo y obedeces al Hijo, entonces puedes estar tranquilo de que Dios se está complaciendo en lo que tú estás haciendo. Cuando Él dice, nosotros mismos oímos esa voz, observe que Él hace un uso enfático en la expresión intensiva, nosotros mismos. O sea, yo mismo. Es decir, yo lo vi. Y Pedro utiliza el plural para indicar que no fue solamente Él, sino que Él dice, nosotros mismos fuimos testigos de la transfiguración de Jesús. Ya lo he mencionado, es decir, Santiago y Juan. Estos hombres estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo mencioné en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aunque Juan no hace un fuerte énfasis sobre eso, no se refiere en especial a esta ocasión en el Evangelio, en sus epístolas, él no hace un fuerte énfasis en la transfiguración. Él sí declaró fuertemente en el versículo 14 cuando dice en el capítulo 1, y vimos su gloria. Hemos visto la gloria de Dios en su Hijo. Es decir, Él es Dios. Él es Dios. Y lo que Pedro hace aquí es que repite casi las mismas palabras del versículo anterior. Parece similar, versículo 17 y versículo 18. Escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él. Observa que Él vuelve y dice, hecha desde el cielo. Él no dice, escuchamos a Dios, escuchamos al Señor. Él sigue mostrando su respeto por el nombre de Dios. Pero Él dice, dice, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Desde el cielo, la escuchamos. No es una mentira, no es un relato, no es un mito, no es un cuento, es una verdad. Pero recuerda a sus lectores que el personaje principal de toda la transfiguración se llama Jesucristo. Él es el que recibe el honor, Él es el que recibe la gloria. Él es el que vendrá por segunda vez. Él es el que merece ser exaltado. Ningún hombre en una congregación merece ser admirado ni exaltado. Es a Cristo. Es a Él al que nosotros tenemos que exaltar. Y eso es lo que Pedro hace, que le recuerda a sus lectores que Él es el principal en la transfiguración, Jesucristo. Y que ellos dan testimonio precisamente de su glorificación, porque como lo dijo Pedro, estábamos con Él. Tuvimos el privilegio de estar con Él. La pregunta es, ¿estás convencido de tener el privilegio de estar con Cristo? La Escritura, en su canon completo, me deja ver que la persona que es regenerada y que es nacida de nuevo, Jesucristo está con él.
Y aunque está sentado a la diestra del Padre, Dios ha puesto a morar su Santo Espíritu en cada creyente para que lo honre, para que lo exalte, para que lo adore, para que lo obedezca y para que se humille y se postre delante de Él. Eso es lo que nos deja ver la historicidad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, cuán grande es tu palabra. Cuán maravillosa es, amado Dios, el poder ver el resplandor de tu gloria, amado Dios. El poder ver, Señor, que tu palabra respalda a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Que Él es el Rey de gloria, que Él es digno de ser alabado y exaltado, que Él es digno de ser honrado y temido. Padre, nosotros rogamos a ti, bendito Dios, que en nosotros haya esa sensibilidad para meditar en esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea en vida o en ausencia de nosotros en esta tierra, un día tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, del Dios encarnado, vendrá con poder y gloria. Y que cada creyente debemos aguardar, anhelar y desear la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador, que puede ser en cualquier momento, y que eso nos debe motivar, Señor, a vivir en santidad, separados, apartados, como hijos escogidos, como bien lo dijo el apóstol Pedro, para que nosotros precisamente hagamos firme nuestro llamado y elección de parte tuya, Padre. Tú nos escogiste, tú nos llamaste a gloria eterna. ¿A quiénes? A cada uno de los que verdaderamente hemos confiado, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tu Hijo. Y en Él descansamos en la justicia que nos ha sido imputada, la cual Él alcanzó por medio de la redención que llevó a cabo en la cruz. Y que en unos momentos celebraremos con gozo y alegría. Padre, gracias. Gloria y honra te damos a ti, única y exclusivamente en Cristo Jesús. Amén.